Ya, muy buenos días. Mi nombre es Paulette de Sormoso, soy la directora ejecutiva de la Red de Periodistas y les agradezco mucho su interés en participar de este primer webinar de América Transparente. América Transparente es una organización sin fines de lucro y lo que hace es buscar entregar herramientas, reportes y métodos que ayuden a la transparencia de gobiernos y organismos públicos, y por eso hoy vamos a hablar sobre transparencia y en particular salud en tiempos del COVID, que parece más importante que nunca hacernos cargo de este desafío de ser transparente con los datos en salud que trasciende el momento actual de pandemia. En Chile no tenemos una institucionalidad técnica autónoma que recopile, difunda estadísticas en salud, y la información de compras que tenemos disponible es de difícil acceso. Eso nos van a contar nuestros panelistas. Vamos a hablar un poco de qué ha hecho, en qué podemos mejorar, cuál es la situación en la que nos encuentra esta pandemia también. Estamos con Juan Carlos Said. Él es médico internista del Hospital Sotero del Río, es magíster en salud pública del Imperial College en Londres, Inglaterra. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Paula? Estamos también con Juan José Lyon. Él es el director ejecutivo de Fundación América Transparente. Es también periodista y magíster en políticas públicas y en computación y periodismo de datos de la Universidad de Cardiff. Juan José es la persona que desarrolla estas herramientas tecnológicas con las que está trabajando América Transparente para promover justamente transparencia. Y estamos también con Janet von Wolfersdorf. Muchas gracias, Janet, por estar con nosotros. Ella es la cofundadora y directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, que es una iniciativa de la sociedad civil que busca promover un gasto público más transparente, más eficiente y centrado en la necesidad de las personas. Han hecho una gran labor en monitorear la billetera de Chile respecto al gasto en salud, así que súper bien, y además es presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para mejorar la transparencia, la calidad y el impacto del gasto público, lo que conocemos como Comisión del Gasto Público, en la cual está ahí trabajando durante un año para mejorar la transparencia en ese sector. La dinámica que vamos a tener es que cada expositor va a contarnos su mirada durante 10 minutos y luego podemos recibir preguntas, comentarios, etc. Así que, bueno, vamos a partir con Juan Carlos, luego continuamos con Janet y termina Juan José. Pueden ir anotando sus preguntas en el chat, o enviar ahí en preguntas y respuestas y vamos a... Yo los estoy leyendo en el chat, que estaban preguntando acá si recibíamos, los recibimos. Así que vamos, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, a ver si... ¿Se ve ahí una presentación o no? Sí. Transparencia en COVID. A ver si me funciona. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a hacer una presentación de transparencia y coronavirus, enfocada específicamente en lo que es el impacto que tiene esto en salud. Creo que es importante comenzar diciendo que los datos, o lo que es, digamos, el tomar decisiones en base a datos, es algo que se origina fundamentalmente relacionado a salud, y se origina efectivamente en Inglaterra. Se origina con Jon Snow, que no es digamos, el protagonista de una serie de televisión, sino un epidemiólogo inglés que identificó alrededor de un área en Soho, que era en Broad Street, que lo pueden ver aquí, que es donde se concentran más puntos negros. Identificó que alrededor de esa bomba de agua se concentraban más fallecidos por cólera. Y fue a decirle a la municipalidad que cerraran la bomba de agua, porque esa bomba de agua estaba contaminada y era el foco de la enfermedad que estaba, el brote de cólera que estaba afectando a Inglaterra. No es novedad que, al igual como ha sido el destino de muchas advertencias dadas por epidemiólogos ayer y hoy, la municipalidad no le hizo caso. Entonces la historia cuenta que él mismo fue a desmontar la bomba por sus medios, y hasta el día de hoy hay una sociedad de
de salud pública en Inglaterra, que entrega un premio que es el premio John Snow a quien haya hecho el mayor avance a la salud pública durante cada año. Así que, dicho eso, los datos son claves para controlar una epidemia, y son claves por un motivo muy sencillo. Cómo se controla una epidemia no ha cambiado en nada en los últimos 100 años, y probablemente en lo básico me refiero. Y las mismas recomendaciones que hacían, por ejemplo, que hacía la comisión, una comisión real en 1897 para el control de la viruela en Londres, son las mismas que podría hacer una comisión hoy en día, que es para controlar el coronavirus en Santiago, que es diagnosticar, trazar y aislar. ¿Por qué esto? Porque efectivamente si nosotros no hacemos nada, en una población donde todas las personas son susceptibles para una enfermedad, esta tiende a multiplicarse de una forma bastante exponencial y a contagiar a prácticamente toda la población. Si una persona, por el contrario, es diagnosticada inmediatamente y ella misma se aísla, se disminuye, se reduce notablemente el número de infectados, que es lo que podemos ver acá, se reduce el número de cuadraditos rojos. Ahora, por otro lado, si hacemos un esfuerzo adicional y no solo diagnosticamos precozmente a esta persona y la aislamos, sino que además ubicamos a todos sus contactos y a ellos los aislamos, es donde logramos el menor efecto, el mayor efecto en reducir el número de casos. Y el mayor efecto va a ser evidentemente si logramos, idealmente, diagnóstico inmediato, es decir, apenas la persona tiene los primeros síntomas, o incluso cuando está antes de tener los síntomas, el periodo presintomático, y si también de forma inmediata o lo antes posible se logra aislar a los contactos. Cada minuto que se pierde, cada hora que se pierde, cada día que se pierde, implica que hay una persona que está dando vueltas contagiando a otro. Entonces, diagnosticar, trazar y aislar son clave y no hay forma de hacer eso sin información. Ahora, ¿cuál es la realidad de Chile? En Chile la pandemia de coronavirus comenzó, el primer caso fue el 3 de marzo, pero sin embargo recién el 30 del 13 se publica el primer reporte de epidemiología que contenía los casos acumulados por comuna. No se reportaron entonces casos nuevos por semana por comuna, que es algo muy relevante porque efectivamente cuando una población es muy dispersa, un país es muy largo, no tener los casos localizados no nos permite identificar los brotes. En el fondo, Oye, Juan tener... Carlos, ¿Sí? está golpeando un poco tu micrófono. Ah, disculpa. Ahí. Tener los casos por comuna implica hacer lo mismo que hizo John Snow en 1854. John Snow ubicó los casos alrededor de una bomba de agua. Tener los casos por comuna es poder localizar precisamente dónde se origina el brote, haciendo la misma metodología que se usaba en el siglo XIX. También es importante tener exámenes por comuna, que tampoco se reportaban en ese momento. ¿Por qué esto? Porque podríamos no tener casos en una comuna, pero ser esto simplemente porque no estamos tomando exámenes. Entonces, sin ese dato, el dato de los casos pasa a ser un poco engañoso. Tampoco teníamos en ese momento trazado los contactos, o sea, no sabíamos qué se estaba haciendo por identificar a los contactos y tampoco teníamos el resultado de nuestras políticas, no sabíamos qué estaba pasando con los fallecidos. Ahora, el 1 de abril, recién un mes después de la pandemia, se comienza a reportar contactos. Y acá es dramático esto, que la información es bastante precaria. Se reduce a esta tabla que dice caso secundario, si tiene nexos, si está en investigación o si vino de afuera. Eso es todo lo que se dice. No se nos dice, por ejemplo, qué porcentaje de los contactos fue localizado en las primeras 24 horas, con qué velocidad. Un segundo que tengo que... no se nos dice con qué... no, disculpen. Ahí. Pero, se metió WhatsApp ahí. Pero, ¿se ve la presentación ahí o no? ¿Hola? Se ve bien, Juan Carlos, se ve ¿Se ve bien. bien? Ya. Entonces, se perdió, esos eran los datos que teníamos, ¿ya? Después, seguimos avanzando y el 17 de abril, ¿ya? Por primera vez se reportan datos desglosados por semana, pero paradójicamente se dejan de reportar los contactos y no se reportan exámenes
por comuna, ni fallecidos por comuna. O sea, nuevamente seguimos un poco navegando a ciegas. Este es el reporte mencionado, donde pueden ver que se reporta como se debería reportar epidemiológicamente, que es por semana epidemiológica. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo digo, mira, tuve 1000 casos en un mes, no es lo mismo si esos 1000 casos fueron 900 hace 3 semanas y 100 en las últimas semanas, que me habla de algo que va en descenso, a que si tuve al revés, he tenido quizás 100 en los últimos 28 días y tuve en los últimos 2 días tuve 900 casos. Entonces es muy importante esa segmentación de la información y dar un dato crudo acumulado es de muy poca utilidad. Recién el 4 de mayo empezamos a tener datos de fallecidos por comuna. Un dato muy relevante porque nos permite, los fallecidos, bueno, a pesar de que hay un debate de cómo se computan los fallecidos, tienden a ser un dato un poquito más duro. Entonces, era clave poder evaluar los resultados de las políticas que se están implementando contra esto. Y recién lo tenemos a más de un mes de la pandemia, del inicio de la pandemia. O sea, perdón, a más de 2 meses del comienzo de la pandemia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, lo que tenemos hoy no es muy bueno, o sea, hay que decirlo. No tenemos información de número de test por comuna, menos cuánto demoran en procesarse o cuánto en entregarse los resultados. O sea, no sabemos, por ejemplo, si un paciente se demoran 4 días en entregar los resultados, si los exámenes que estamos viendo hoy son la foto de hace 7 días, o son la foto de ayer, o son la foto de en la mañana. No hay información de trazado de contactos, o sea, lo que se publicaba se dejó de publicar. No hay información de cumplimiento de cuarentenas o de personas en hoteles sanitarios. Es decir, por ejemplo, no sabemos cómo es la adherencia a las cuarentenas, cuál es el cumplimiento de estas cuarentenas y cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, sabemos que la entrega de resultados demora, o sea, lo intuimos, no tenemos información de esto, pero a mí me toca, al menos en la práctica clínica, ver que los pacientes se demoran 3, 4 días. Varios pacientes, yo trabajo en un hospital público y no privado, y muchas veces hay pacientes que se atienden, que van a la clínica a hacerse el examen, porque en el sector público se demoraron, se lo hicieron hace 7 días y aún no se lo entregan. Tengo pacientes que estuvieron sintomáticos, se recuperaron, y al 12º día los llamó la Seremi para decirles que habían salido positivos. Entonces, hay una demora que creo que sería fútil discutir, pero creo que todos la hemos visto como médicos, en el fondo. El trazado de contactos, y esto nuevamente no hay transparencia en esto, pero lo que sabemos más o menos por canales, digamos, alternativos de información, que lo realizan 50 personas en Santiago, que están trabajando en la Subsecretaría de Salud y que trabajan para notificar a los contactos, que son 5.7 millones de habitantes. Para que se haga una idea, este mismo trabajo lo hacía en Wuhan, en China, lo hacían 9.000 personas para 7 millones de habitantes. Y que es lo que intuimos también, que las cuarentenas no se cumplen. Hay varios reportes de prensa que muestran que efectivamente se han pesquisado pacientes en buses, en terminales en la Plaza de Armas, en todas partes. O sea, y no hay ningún reporte de eso más allá de lo que nos enteramos por la prensa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta carencia de esta información? Información que en el fondo es deficitaria en el nivel de diagnóstico, deficitaria en el nivel de trazado de contactos y en cómo se está aislando, es que es imposible conseguir, es imposible para los científicos desarrollar modelos predictivos efectivos, dado que no tenemos información desglosada, hay grandes niveles de incertidumbre, y a su vez, bueno, nosotros sabemos que nuestro sistema de estadística es precario, pero acá se ha generado una falta de confianza en el gobierno, porque no se ha generado la idea de, mira, ¿sabes qué? Seamos transparentes, quizás nosotros no tenemos esta información, la verdad no la tenemos, sino que está esta sensación de que la información está, pero no se quiere compartir. Y el gobierno en una situación de emergencia se ve forzado a tomar medidas muy duras, como son cuarentenas, incluso, no sé, cerrar negocios, son todas las medidas que hay el Código Sanitario. La implementación de esas medidas requiere la confianza de la población, pero que pareciera estar quebrada en el contexto actual. Y por otro lado, la autoridad también ha sido víctima de esta falta de datos. A mí no me cabe duda que el concepto de nueva normalidad se basó efectivamente en que con los datos que había, que eran, como los vemos, fueron siempre muy precarios, o sea, fueron datos
que no permitían sacar conclusiones adecuadas, dijeron, bueno, quizás esto está controlado. Y la verdad es que no estaba controlado, lo que faltaba es que no había datos suficientes y estábamos navegando, en el fondo, sin una brújula. ¿Y cuál es el origen de este problema de transparencia en datos y cuáles son posibles soluciones para terminar? Yo creo que el origen acá es mucho uso político de la información. La información en este Ministerio de Salud, todo se convirtió en un arma política. El número de ventiladores, el número de exámenes, todo era política, y eso no puede ser. Creo que hay que despolitizar la información en salud pública. Hay multiplicidad de actores, y hay que reconocer en esto que, por ejemplo, la información del procesamiento de exámenes viene del ISP, la información de la toma de exámenes viene de la Subsecretaría de Salud de Redes. La información de los casos diagnosticados viene a través de la Subsecretaría de Salud Pública. Entonces hay demasiados actores. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos avanzar hacia una entidad más autónoma en estadística que aúne a estos diversos actores en su aspecto estadístico y puede hacer, dar confianza a la población de que los datos que se entregan son efectivamente fidedignos. Y no hay que olvidar que nuestro sistema es anacrónico. Muchos han hablado de los certificados de defunción. Los certificados de defunción se basan en un certificado que se entrega en papel, que lo llenan la mayoría de los hospitales, lo llenan los internos de medicina, y que tenemos yo mismo tuve esa capacitación como interno, consiste en 1 o 2 días en que te explican cómo llenar ese certificado, y eso es lo que se hace. Entonces, mientras no haya certificados electrónicos de función, vamos a tener desfase en la entrega de la información, falta de confianza en los datos. Entonces, las soluciones pasan por aunar esta entidad diversas entidades en una sola institucionalidad estadística que sea autónoma. Y yo creo que hay un buen ejemplo de lo que sucede en Public Health England, que tiene un director autónomo, que es nombrado por criterios de expertise técnico, tiene en fondo un director que es autónomo y que tiene que entregar información fidedigna. Y no tenemos nosotros eso en Chile. Hoy en día, por ejemplo, el DEIS, independiente de que la gente que trabaje ahí sea muy capaz, es un órgano que depende políticamente del Ministerio de Salud, y todos los directores del DEIS cambian con el ministro. Es un órgano en el sentido que no es autónomo. Entonces, centralizar la información estadística, darle autonomía y digitalizar procesos son claves. Finalmente, creo que en esta crisis hemos visto aspectos positivos y negativos. Creo que, por un lado, la transparencia avanza en el sentido que muchas de estas cosas no las sabíamos para muchas otras enfermedades. Por ejemplo, no tenemos información de calidad para tuberculosis, muchas veces para el VIH, nos falta para mucha información para poder entender cómo se desarrollan otras enfermedades en Chile. Así que esta pandemia ha hecho avanzar la transparencia en sentido al decir, mira, es que queremos saber esto. Pero también la opacidad avanza. Y siempre, cuando se genera una nueva plataforma para poder generar transparencia, siempre hay alguien atrás tratando de hacer como una zancadilla, tratando de que la gente tenga menos información. Creo que, de todas formas, a la larga es más lo que avanza la transparencia que la opacidad, y yo creo que espero, sea el resultado de esta crisis del coronavirus, que nos permita generar una mejor estadística en salud y que nos permita efectivamente hacer lo básico, que es saber cómo estamos diagnosticando, cómo estamos trazando, cómo estamos aislando, que eso es lo que se necesita para salvar vidas. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una pregunta de Jorge Nostroza sobre las diapositivas que estás presentando. ¿Sacó alguna fotografía? ¿Es posible que las use? Me pregunta en el chat. Sí, no tengo ningún problema. Sería bueno si, Jorge, si las publicas, por ejemplo, en redes sociales, si puedes poner a la Fundación América Transparente ahí. Y tiene otra pregunta que vamos a dejar para después. Voy a recopilar todas las preguntas y ahí generamos una conversación con los panelistas. Ya, muchas gracias, Jorge, por las consultas. Vamos a ir con Janet ahora. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, Juan Carlos, por favor. Sí. Gracias.
Muy interesante la presentación de Juan Carlos. Efectivamente, hay más debate público sobre la transparencia y yo me alegro muchísimo de que hoy día la transparencia no se entiende como sencillamente abrir lo que la autoridad quiere mostrar, sino hay un debate al menos como nunca antes de recibir datos detallados que satisfagan necesidades de los usuarios de la data y que pueden contestar preguntas concretas que tiene la ciudadanía. No sé si realmente en salud cuánto va a demorar avanzar en tener mejor data, pero al menos es una señal positiva que hay un mayor awareness, una preocupación en la ciudadanía sobre la data, y nosotros desde el Observatorio Gasto Fiscal, que estamos trabajando desde casi 5 años en temas de datos del gasto público, nunca hemos visto tanto debate sobre transparencia y los datos en relación con la sostenibilidad de nuestra democracia, así que al menos esa parte la considero sumamente positiva. Yo quiero comentar algo sobre el gasto de fármacos en relación con la crisis y también sobre el gasto de los hospitales. Pero antes me permito alguna reflexión sobre la inequidad en nuestro sistema, porque nuestra crisis sanitaria sin duda alguna está poniendo de cabeza a nuestro sistema de salud. Y son los más vulnerables también que tienen que atenderse en el sistema menos preparado. Y que ya probablemente como estudios previos han mostrado, ya parten con una situación de salud previa menos favorable, con mayor obesidad, con mayores enfermedades crónicas no transmisibles, y con mayores problemas en salud mental también, que muestran varios estudios que dicen que específicamente las personas con mayor vulnerabilidad social también sufren más este tipo de enfermedades. Entonces, esa inequidad la vamos a sentir aún más en las próximas semanas, y por lo tanto también efectivamente es el momentum para hablar como nunca antes sobre la reforma más estructural del sistema y retomar los hilos de los debates post-estallido social y pensar en qué vamos a hacer para que este sistema sea efectivamente más justo y más equitativo en general. Hay distintos análisis también que muestran una mayor mortalidad, no solamente por el coronavirus, sino en Estados Unidos el Wellbeing Trust y el Robert Graham Center hicieron recién un análisis que mostró que en Estados Unidos podrían haber 75,000 personas con como de fallecimiento excesivo sobre la estadística normal, que llaman death of despair, los fallecimientos de desesperación que se producen por abuso de sustancias, de drogas y de suicidio. Hay que tomar eso sumamente en serio, y también hay datos de 2008 y 2010 que muestran relacionado con la crisis financiera en este momento en que los muertes en exceso relacionado con la preocupación por la crisis financiera en Estados Unidos y en la OECD, no solamente Estados Unidos, llevó a más de 250,000 muertos en exceso por cáncer. Entonces, nuestro sistema de salud también va estando de cabeza, tratando de el próximo año atender toda la lista de espera que hoy día no está siendo atendida porque el sistema está centrado en la atención COVID y las atenciones más esenciales. Entonces, esta deuda sanitaria que vamos a tener va a producir una serie de presiones de modernización sobre el sistema, que siendo doloroso, igual ojalá son la oportunidad de impulsar reformas que muchos actores sueñan hacer desde años ya. Bueno, y cuando los sistemas de salud están de cabeza, no solamente están de cabeza también las democracias o las sociedades, sino la democracia, quiero decir, porque sin duda también hay riesgos
sobre el miedo de las personas, sobre la desesperación de las personas, de que haya más populismo, más gestión autocrática, y también hay riesgos adicionales en materia de corrupción, cuando específicamente en la crisis se gastan fondos mucho más rápido y sin competencia, porque estamos atendiendo la crisis. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional y también desde la Comisión de Gasto Público, la ONU, distintos actores están haciendo llamados de reforzar la transparencia, no solamente en relación con el ámbito sanitario, sino también poner mucho foco en permitir a la sociedad un seguimiento más detallado a los gastos y las compras del sector, porque hay riesgos adicionales de que justamente unos pocos pueden aprovecharse a costo de la mayoría. Y ahí quiero mencionarles algunos datos de fondos sobre las compras farmacéuticas que hay que monitorear bien en el marco de la crisis, porque vamos a tener muchos cambios en no usar fármacos que estaban pensados ser usados en este año, pero el próximo año van a usarse más. Para los contratos de suministro que hace la Senabast no debería ser un gran problema, pero cuando los hospitales tienen stocks, pueden haber problemas en el cálculo de las necesidades, pueden haber mucho más compras en tratos directos, en consecuencia también mucho más riesgo de compras discrecionales que son muy importantes de ir monitoreando desde la sociedad civil. Cuando uno mira el gasto en fármacos desde el Estado, uno puede ver naturalmente que hubo un aumento. Entre 2009 y 2019 prácticamente más que se duplicó el gasto, llegando en 2019 a casi 650 mil millones de pesos. De eso, el 75% se ejecuta a través de compras de Senabast, y el punto sensible de estas compras es cómo se compran, porque en 2008 vimos de que más de la mitad de esta compra ya fueron comprados sin competencia, vía trato directo. El año pasado mejoró levemente, pero un 42% de las compras totales son por trato directo, que eran 260 mil millones de pesos comprados sin competencia, sin un proceso competitivo. Entonces, evidentemente uno se pregunta qué está detrás, por qué, cuáles son las razones, y ahí el sistema de mercado público permite hacer un análisis de la data asociada, y según eso vimos para el periodo 2010-2019 en su conjunto, 3/4, 74% de los montos usados vía trato directo se justificaban con 3 causales. 1, existe solo un proveedor único. 2, confianza y seguridad de los proveedores, que es una causal oficial que nos llama mucho la atención, que sigue existiendo. Y 3, emergencia. Sí, la principal causal no era la emergencia del sistema, sino proveedor único. Y nosotros, tomando contacto con la Contraloría General de la República y también con Chile Compra, analizamos de que no existe un estándar, una metodología escrita para estos causales. Es decir, cuando la Contraloría hace una toma de razón de los tratos directos, se basa en un análisis de jurisprudencia, pero no existe tan claro un estándar para comprobar confianza en el proveedor, para usar eso como causal que elimina toda la competencia. Entonces, vimos que esto es un aspecto que va a ser muy importante de ir regulando en futuro. Y en especial también nos dimos cuenta de que esto de proveedor único tiene su razón en quien elige el medicamento, de tal manera que nadie más, menos un cierto laboratorio, puede producir y proveer al Estado de este medicamento. Y nos dimos cuenta desde el observatorio también de que no hay claridad
quiénes son las personas en el Estado que toman estas decisiones, aunque justamente estas personas que están en comités de expertos y comités de farmacia, estos comités tienen un alto riesgo de recibir presiones de la industria farmacéutica, justamente para que proponen medicamentos que son tan únicos que solamente un laboratorio puede producirlos. Nosotros presentamos esto como uno de los puntos centrales para riesgo de corrupción de las compras farmacéuticas del Estado en una reunión que tuvimos con el presidente de la República en inicio de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción. Y lamentablemente debo decir que de ahí no ha pasado nada. Sí hemos presentado una indicación para la ley Fármaco 2, que varios senadores están tratando de poner en la aprobación final del proyecto, pero todavía no tenemos certeza de ello, ni cuál es el patrocinio real del Ejecutivo para esa indicación. Vale decir también que en enero 2020, este año, la Fiscalía Nacional emitió también un informe final sobre el estudio de mercado sobre medicamentos y recomendando, entre otros, justamente transparencia sobre las personas que deciden los medicamentos que el Estado compra, junto con agregar reglas claras para la transparencia de los patentes, porque uno de los desafíos, de los múltiples desafíos de mayor transparencia de la data de compra farmacéutica es que hoy no está claro cuándo vence la patente, dado que la patente se inscribe sobre una fórmula química, pero en el sistema de compras está asociado a una marca, por lo que desde la sociedad civil es imposible hacer un seguimiento para entender, por ejemplo, si algunos compras por trato directo podrían hacerse a medicamentos que tienen su patente a punto de vencer, pero nadie sabe exactamente la fecha de vencimiento hoy en día. Entonces, esa opacidad evidentemente facilita un abuso sobre esta información desde la industria, que es muy importante regular. Y como tal, nosotros pedimos en la ley Fármacos 2 hacer varios ajustes al sistema y entre otros, transparentar todos los comités de farmacia y de expertos que son los que toman decisiones sobre los fármacos que el Estado compra. Y cada vez que hacen una recomendación de un fármaco que no tiene competencia, deberían agregar un análisis de costo-efectividad que justifica el mayor gasto en este fármaco. También transparentar información de los patentes, mostrando montos finales de las compras, que hoy día en el sistema no están tan claros porque en el mercado público solamente se transparentan datos marco que tienen que ver con el suministro óptimo, mientras no está claro cuánto de eso realmente fue despachado y comprado a los hospitales. Entonces, quiero decir, con eso hay un campo enorme por mejorar en transparencia farmacéutica, y la oportunidad es ahora, porque la ley Fármaco 2 está en su trámite final. Yo realmente espero que los parlamentarios apoyan ello, porque hoy día no cumplimos el estándar de la Organización Mundial de Salud en materia de regulación de quienes eligen los fármacos, por ejemplo. Y espero mucho que nuestro señor ministro Mañalich también puede dar su apoyo a esta iniciativa. Voy cortito a pasar, Paulette, sobre el gasto hospitalario, si todavía me queda algo de tiempo, si no lo podemos abordar después en el debate. Dale, hagámoslo breve. ¿Ya? Okay. Ya, súper. Bueno, el gasto hospitalario en Chile es, para que entiendan como la magnitud, tiene... es como el 60% del gasto total del sector salud va a los hospitales de nuestro país. Y lo interesante de analizar es que este gasto ha ido creciendo, pero la producción hospitalaria no ha ido creciendo. En consecuencia, el gasto por egreso hospitalario
se ha más que duplicado en 10 años. Entonces, desde la sociedad civil, evidentemente tenemos la interrogante, la pregunta, ¿cuánto de este aumento del gasto por egreso hospitalario está explicado por el envejecimiento de nuestra población o por prestaciones mejores y más costosas, o por ineficiencias también en el sistema? Y esa pregunta es sumamente sensible a la hora de ya visualizar una gran deuda sanitaria, una lista de espera que el próximo año vamos a tener que atender y que va a llevar a nuestro sistema a tener que mejorar su producción considerablemente. A la hora de analizar justamente esta pregunta inicial, ¿cuánto del aumento del gasto se debe a eficiencia y cuánto a ineficiencia y cuánto a mejoras en las atenciones? Hay un dataset que todavía no es público y que nos interesa mucho también desde la Comisión de Gasto Público ir mirando, que son datos GRD de los hospitales de alta complejidad, que justamente permiten entender el egreso hospitalario normalizado por complejidad. Y estos datos hoy día estaban pensados para hacer asignaciones presupuestarias según producción, lo que por la crisis sanitaria evidentemente no pudo llevarse a cabo, dado que la producción hospitalaria normal está muy frenado, está no en niveles normales, por lo que se paga a los hospitales no como pensado según el sistema GRD. Pero estos datos son datos estadísticos que van a ayudar mucho en futuro para afinar la asignación presupuestaria igual, pero tienen un valor muy estratégico para la rendición de cuentas frente a la ciudadanía y para dar transparencia al sistema y comparar un hospital con el otro, independiente de que tienen distintas complejidades. Y cuando uno mira esta data, que preliminarmente nosotros tuvimos un acceso por un trabajo que hicimos con un hospital público desde el Observatorio Gasto Fiscal, uno puede ver de que al comparar hospitales que tienen un tamaño de recursos de gasto parecido, al agruparlo según tamaño, hay entre los hospitales con mayores niveles de gasto, algunos que pueden producir hasta un 80% más de egresos, medido por unidades equivalentes, teniendo montos de recursos similares. Y esta brecha puede llegar a más de 100% en el caso de hospitales de menos recursos, que son por ejemplo, hospitales hasta 23.000 millones de pesos de gasto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay tremendas ineficiencias en el sistema que hay que transparentar, porque hay algunos hospitales que lo hacen bien, pero lo hacen tan bien que otros producen la mitad al mismo gasto, porque nuestro sistema presupuestario ha ido exigiendo cada vez más a los hospitales que sí hacen buena gestión, mientras un hospital sin buena gestión en realidad tuvo que tener cubierto su gasto igual, porque políticamente no es viable dejar un hospital sin gasto. Y eso produjo que hay hospitales con tremendos problemas de ineficiencia, y eso es un tema realmente para pensar cómo vamos a atender eso y cómo vamos a transparentar eso hospital por hospital para hacer la presión como corresponde justamente en los hospitales que tienen problemas de eficiencia, porque como dije al inicio, la deuda sanitaria, la gran cantidad de pacientes que no atendemos por otras enfermedades ahora, el próximo año va a ser tan grande que vamos a tener que hacer una gran reforma en nuestro sistema de salud, porque sencillamente dándole más dinero a estos hospitales va a terminar en efectos inflacionarios y gastando dinero de forma muy ineficiente en momentos cuando tenemos que cuidar cada peso. Muchas gracias, Janet. Te voy a leer un mensaje acá de Sebastián Navarro que dice: gracias, Janet, me inspiras, necesitamos más personas como tú, desde donde puedo apoyo 100% a tu equipo.
Gracias. Tenemos acá otras preguntas, pero vamos a ir con la intervención de Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Gracias. ¿Se me escucha bien? Gracias por la... Trataré de ser breve, no tener el tiempo para no alargarnos tanto. Sí, bueno, como fundación, acá partimos hace muy poquito, somos un equipo pequeño, pero nosotros estamos trabajando en una herramienta de transparencia municipal que esperamos poder financiarla y sacarla pronto, que tiene que ver con poder ayudar a la ciudadanía a poder escrutar más los gastos de sus municipios y del gasto público. Y hoy, por ejemplo, tenemos un problema, que nadie se mete a leer todos los documentos que hay, y tampoco no hay una forma de buscar qué es lo que dice dentro de esos documentos, y tenemos municipios que de partida, bueno, no lo suben todos, otros están, en el caso de Las Condes, como encriptados, entonces es imposible hacer un análisis de eso. Y tocando eso en el tema del coronavirus, nos ha tocado ver, tratando de, hacer, de poder ver, poniéndonos en el papel de periodistas, de ciudadanos que queremos escrutar el gasto público, ver qué se está gastando en los gobiernos locales, por ejemplo, en coronavirus. Y la verdad que es bastante difícil por las herramientas que tenemos. Bueno, hay que ser justo con esto. Nosotros como fundación estamos apoyando otros proyectos de Latinoamérica, específicamente en Puerto Rico, y la verdad que si nos comparamos con Puerto Rico, nuestra herramienta de mercado público es muy buena. Pero claro, estás comparando con países quizás no tienen ley de transparencia tan avanzadas como las nuestras, pero uno hoy en día como periodista, como ciudadano que trata de sacar esta información, la verdad es que es bastante difícil. Yo, por ejemplo, hice el ejercicio hace unos días de buscar todos los reportajes que han salido respecto a los test rápidos de coronavirus. Nosotros con Polet publicamos una investigación hace como, creo que menos de un mes, en Salud con Lupa. Hay otra investigación de La Tercera, ha salido también, salió con el Mostrador, también ha publicado con Mercurio, y la verdad es que todos tenemos datos más o menos distintos. Incluso siempre con municipios que faltan, municipios que se agregan y con valores que no coinciden. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando un municipio compra hoy en día un insumo para coronavirus, lo puede poner de cualquier manera. Y el buscador de mercado público, de compras públicas, porque recordemos que dada la emergencia de coronavirus, no hay que hacer licitación, sino que todo lo que se compra de coronavirus se hace a través de trato directo, por órdenes de compra. Ese buscador, cuando uno busca algo, solo busca en la descripción del producto. Es decir, si es que el municipio que compró mascarillas, test, camillas, en la descripción no le puso test rápido, no le puso mascarilla, la gente no lo va a encontrar. Entonces uno busca hacer por test, no aparece nada. Me pasó cuando recién me partió el tema de los ventiladores, que me escribieron de varios medios pidiéndome ayuda para poder encontrar las órdenes de compra de los ventiladores y no lo podían encontrar. ¿Y qué pasó? Porque lo que pasa es que los ventiladores no están descritos como ventiladores, sino que decía coronavirus, y después en el detalle, adentro, que eso no es indexado por el buscador, aparecía en los ventiladores. Ahora, esa descripción es buena. Esto está, nosotros lo pusimos una columna y también está en el informe que hizo la fundación que dirige Janet, es que dado que el buscador de las compras solo identifica o indexa la descripción, es bueno que todas las compras de coronavirus ojalá pudieran tener la misma descripción, es decir, que cada municipio, cada organismo público, subsecretaría que va a comprar algo de coronavirus, ojalá la descripción partiera con coronavirus o COVID-19 2 puntos y lo que se está comprando, porque así va a ser mucho más fácil por identificarlo. Pero lamentablemente, si bien la subsecretaría estaba haciendo eso, si uno entra a buscar todas las compras de la Subsecretaría de Salud Pública de los últimos meses, no todas llevan el prefijo coronavirus, siendo que algunas de las cosas que compras sí son coronavirus. Hay casos más especiales, un caso de municipios que, por ejemplo, se ponen insumos de ferretería o simplemente le llaman insumos. Y uno entra a la orden de compra y no hay cantidades, no hay descripción, y uno en las páginas de estas compras hay unos adjuntos que son archivos de PDF, y ahí vienen las boletas, lo que se compra, y en esas boletas a veces se identifican, no sé, lápices, corchetes, sábanas, test rápido. Entonces, la verdad que es muy difícil poder rastrear en verdad cuánto se está gastando, y ojalá algo que se pudiera hacer. A mí, no sé de quién dependerá esta decisión, pero ojalá que todas las compras coronavirus, dado que tenemos este sistema de mercado público, ahora que funciona así, que todas puedan tener la misma descripción, pero la verdad es que el sistema de compras directa debe ser quizás
un poco como el de licitaciones, que es mucho más completo y que a menos cuando uno busca una licitación, no solo busca por la descripción de la licitación, sino también por todo lo que está dentro de esa licitación. Y también las exigencias son bastante menores. Cuando uno ve una licitación pública, los organismos, en fondo, tienen que escribir muy claramente qué es lo que quieren, cuántas cantidades, a qué valor, con qué características, y la verdad que en las compras directas es de una opacidad terrible, porque eso lo dice mascarillas, o solo dice test, o a veces dice insumos, que puede ser cualquier cosa, y a veces incluso yendo a la boleta, en la boleta también tampoco describe ni las cantidades, entonces la verdad que es muy difícil poder saber, ¿verdad?, cuánto se está gastando. De hecho, diré que es casi imposible hacerlo para un ciudadano común, porque otro problema que tiene la página de las compras es que solo entrega las primeras 500. Entonces, por ejemplo, cuando se está comprando muchas cosas, uno dice, bueno, dado que no todas son identificadas como es uno coronavirus, simplemente voy a bajarlas todas, y después de las todas voy a analizarlas una por una, solo le va a bajar las primeras 500. Entonces uno tiene que elegir un organismo público y bajar semana por semana de toda esa base de datos, pegarla, y después quizás automáticamente, como lo he hecho yo, entrar a una por una y ver la descripción. La Fundación que dirige Fundación del Gasto Público, ha hecho un trabajo muy bueno con las bases de datos de mercado público para ver cómo han sido los gastos, pero si uno ve bueno, de partida partamos que toda la ciudadanía común y los periodistas no tenemos acceso a esa base de datos, son grandes, a veces no tienen las herramientas para analizarla, en el fondo son tantas compras que un simple Excel no la aguanta, pero incluso esas bases de datos no incluyen datos fundamentales. Por ejemplo, se le bajan a uno como no bajan el root del organismo que está comprando, no incluyen el detalle del PDF, lo que dice adentro, y básicamente incluyen la descripción, que a veces tampoco se coincide con lo que realmente compraron. Entonces, bueno, tenemos un problema ahí, que ojalá lo mejoremos, es mucho mejor que probablemente que lo que tienen otros países desde Latinoamérica, y en ese sentido Chile está bastante más avanzado, pero aún nos queda mucho por mejorar en cuanto a transparencia, como al menos con este tipo de herramientas. Yo he podido, en el fondo, desarrollamos de hecho lo utilizamos para la investigación, y después nos quería enseñarle más a periodistas a poder usarlo, una forma de poder saltar nuestras barreras para encontrar los productos, pero aún así, incluso con eso sigue siendo bastante difícil, dadas las limitaciones que tiene la herramienta. Y más son limitaciones que no se entienden, es decir, ¿por qué si en licitaciones me busca por todo lo que hay dentro, por qué no en orden de compra no? ¿Por qué el ID que identifica, cuando uno busca en el buscador que está abierto a la ciudadanía, uno busca el ID de la licitación, después te lo cambian? ¿Por qué no ponen todo iguales? ¿Por qué en licitaciones baja de 1000 y por qué en compras públicas baja, en orden de compra directa baja, te descarga solo la tabla con los 500? ¿Por qué no puedes bajarlos todos, los de 1000? Hay muchas cosas que no se entienden y que ojalá cambiaran. Y también que los municipios hicieron de su parte, porque la verdad nosotros, dentro de los datos que estamos bajando a los municipios, la verdad que no hemos encontrado ninguno que transparente por su parte, de fondo decir, bueno, estas son las compras que estamos haciendo, a lo más ponen un link a la página de Mercado Público con el identificador de ellos, y que tampoco es correcto, porque hemos visto que hay municipios, por ejemplo, que las compras no las están, por ejemplo, hay un municipio sector oriente que pone en su página web, oye, acá están mis compras, este es el link a Mercado Público, y tú entras, y lo que hace es que entra a Mercado Público y ya está llenado el campo donde dice municipalidad, bla, bla. Pero después, cuando uno ve las compras de esa municipalidad, bla, bla, al analizar, que es algo que nosotros queremos poner a disposición como fundación, que son, por ejemplo, los consejos. En el consejo se conversa que para hacer más rápida la compra, en vez de comprarla al municipio, se va a comprar a través de la corporación. Después, también en muchos municipios tienen juntas de vecinos funcionales, que la utilizan para hacer los gastos de seguridad. También se están comprando insumos de coronavirus a través de esas juntas de vecinos, que en verdad no son juntas de vecinos, sino son juntas de vecinos que administran los mismos municipios. Entonces la verdad que se hace difícil seguir las compras completas, y obviamente también sabemos que lamentablemente no hay una justificación dada la emergencia al fondo de por qué se les compra a ciertas personas y no. Nosotros podemos ver cuando hicimos la investigación con Polet, que habían, por ejemplo, en municipios del norte, ferreterías que estaban vendiendo rápido, fábricas de muebles que estaban vendiendo ahora mascarillas. Entonces uno ve, esa persona te vendía mesas, vendía
y ahora está vendiendo mascarillas. No sé, se importó un importador chino, está vendiendo, pero la verdad entonces no tenemos, probablemente, no sé, no hay una trazabilidad de la marca, si está certificada, etcétera. Muchas cosas para mejorar, pero ahorita también repito, el trabajo que estamos haciendo de América Transparente, colaborando con otras fundaciones de otros países, sí, está bastante mejor. Y dice, oye, pero Chile es mucho mejor. Y digo, sí, claro. Pues la verdad que nosotros, viendo Chile, todavía no tenemos toda la data que nos gustaría poder tener y que la gente pueda acceder fácilmente. Eso. Muchas gracias, Juan José. Solo añadir una cosa, en nuestra investigación, por ejemplo, en la cual teníamos, gracias al trabajo de Juan José, una sistematización de todas las órdenes de compra. Para mí era importante entrevistar a los directores de los servicios de salud que habían comprado o que habían hecho la mayor cantidad de órdenes de compra, para saber qué era lo que estaba pasando con esos test rápidos, a quién se les estaban aplicando, qué estaba sucediendo con los resultados. Y cuando finalmente pude hablar con ellos, su respuesta fue que esas órdenes de compra se habían anulado con decisión entre el proveedor y ellos, lo cual no aparecía registrado en mercado público, y que ellos afirmaban que esas órdenes de compra nunca se pagaron, por lo tanto que esos tests nunca se compraron. Entonces tampoco ni siquiera podemos decir, ok, estos tests se compraron, sino solo se ordenaron y no sabemos como ciudadanía si se pagaron o si es que se usaron o nada. Entonces realmente hay un desafío y una oportunidad enorme ahí para poder hacer la transparencia transparente, que es algo que quiere mucho la fundación, de la cual soy directora, tengo que hacer ese disclosure, ¿no? Tenemos varias preguntas, hay algunas que están ya respondidas por Juan Carlos de manera escrita, hay otras que va a responder en vivo. Voy a leer un último comentario que dice: increíble exposición de Janet, apoyo 100% tu idea de conocer dueños finales de las empresas. Hoy estamos viviendo en caso de luminarias, donde la misma empresa postulaba con varios RUT. Gracias, Orlando, por tu comentario. América Transparente también está generando una herramienta, después Juan José, podrías comentarlo brevemente, para poder saber quiénes son los dueños finales de ciertas empresas. Voy a leer una pregunta acá, a ver, de Jorge Nostroza. Janet, en Senabasta hace un tiempo hubo un conflicto público con el nombramiento del director, proveniente de un laboratorio. Imagino que hablamos de Juan Carlos Corbó. Aceptando que los contratos o las normas no pueden cubrir todos los flancos, ¿cómo aseguramos comportamientos éticos de directivos si la selección es efectuada por un organismo con cuoteo político? Y menciona el Sistema de Alta Dirección Pública, ADP. Les voy a pedir que las respuestas sean breves porque tenemos varias preguntas. Janet, si puedes responder. Disculpen. Por Senabast, efectivamente hubo varios conflictos en el último cambio, fue conflictivo el cambio del último director. Para mí pensar va a ser complejo tratar de evitar todos los conflictos de interés o tratar de regular todo, pero con aún más razón, en realidad más que la elección de ADP, me preocupa mucho la puerta giratoria, porque justo en el caso de Juan Carlos Corbó, durante su dirección de Senabast aumentaron considerablemente justamente los tratos directos a GlaxoSmithKline, donde había sido gerente anteriormente. Entonces, ahí, para mí, más que tratar de controlar completamente la puerta giratoria o hacer imposible que alguien que haya sido parte de la industria farmacéutica no puede ingresar a Senabast, para mí lo más importante es avanzar considerablemente con transparencia, porque mientras el sistema sigue siendo tan opaco como escuchamos recién de Juan José, nosotros podemos hablar una hora sobre las opacidades del sistema para realmente permitir un monitoreo. Sabemos que laboratorios contratan servicios de inteligencia de datos para tratar de entender dónde están sus posibilidades, porque la data del mercado
público, le falta estandarización para realmente entenderlas. Y sobre esta opacidad, evidentemente el que es experto, que viene de una industria, tiene una ventaja sumamente grande para saber cómo se adjudican licitaciones de mejor forma, cómo conseguir puntajes para ciertos criterios en las licitaciones. Entonces, yo creo que hoy día el foco debería estar justamente con atención de la puerta giratoria en aumentar considerablemente la transparencia y que ojalá esta petición llegue de muchos, porque nosotros al menos desde la sociedad civil, desde nuestra ONG, hablamos con el nuevo director de Cenabast sobre ello y están de acuerdo con el diagnóstico de que hoy día hay opacidades a atender. Están de acuerdo con nuestro diagnóstico como sociedad civil, pero el llamado entonces es a la autoridad y nosotros debo decir que tratamos antes de la crisis, durante todo el año pasado, tener una reunión con el ministro Mañalich para hablarle de transparencia del sistema y no ha sido posible. Entonces, realmente si hoy día tenemos cuestionamiento justamente por la data sanitaria, a mí se me agrega a todas las dudas de transparencia que ya teníamos antes por el sistema sanitario, y donde yo veo que probablemente la autoridad sanitaria no le da el valor a la transparencia, estando un elemento tan crucial como nunca antes para la estabilidad de nuestra democracia. Y eso solamente podemos mejorar. Le felicito por la nueva fundación, aprovecho de decirlo, más importante que nunca, que muchas voces piden más transparencia y basado en data. Yo creo que casos como el de Juan Carlos Corbó, justamente estos conflictos de interés entre industria y autoridad elegida deberían controlarse muchísimo mejor basado en mejores datos donde muchos ojos pueden vigilar esos casos también. Gracias, Janet. Para los que les interesa el tema del conflicto de interés, les voy a poner acá en el chat un link de una serie que hicimos el año pasado, en la cual yo cubrí Chile, que se llama La salud en la mesa del poder. Ahí ustedes pueden mirar 3 reportajes que hay sobre Chile, precisamente sobre el conflicto de interés en Cenabast. Uno que afecta al actual director de Cenabast, Valentín Díaz, uno que afecta al anterior, Juan Carlos Corbó, que es el que menciona Jorge Inostroza, y uno que afecta a un exdirector del ISP, para que puedan, si les interesa profundizar, ahí está el link en el chat. Vamos a ir con preguntas para Juan Carlos Said. Luz, la vi por aquí en el chat, que preguntaba, Juan Carlos, te voy a hacer 2 o 3 y ahí tú puedes elaborar una respuesta, si es que es razonable pensar que se están subregistrando los casos de muerte en COVID. Dice, con lo que has mencionado hasta ahora, efectivamente no hubo gestión de la información marzo, inicios de abril, y por consecuencia no hubo tampoco preparación alguna. Vamos con esas primero. 2 cosas. Creo que no hay duda de que hay un subreporte de los fallecidos. Ahora, eso no es lo mismo que decir que eso es necesariamente una maniobra del gobierno, una estrategia para ocultar los muertos, sino que efectivamente contar los fallecidos es difícil por varios motivos, porque requiere tomar exámenes, por ejemplo, a pacientes que fallecen en su domicilio, requiere sospechar la enfermedad en pacientes que muchas veces, es una enfermedad que afecta a pacientes muy deteriorados, pacientes crónicos, que muchas veces fallecen en su hogar y quizá sin el contexto de la pandemia del coronavirus es muy fácil atribuirle la muerte a, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que se descompensó, alguna enfermedad crónica que no venía bien. Entonces, tener el diagnóstico preciso, es muy probable que un médico que lo ve diga, mira, yo lo veo a este paciente hace años, está postrado, tiene Alzheimer, tiene insuficiencia cardíaca y hoy se murió. Digamos. Entonces el diagnóstico va a ser insuficiencia cardíaca, no va a ser infección por coronavirus si es que no se le hizo el test. Muchas veces ese test no se va a hacer, por ejemplo, en un hogar de ancianos o no se está haciendo sistemáticamente. Entonces, es bien, no es tan fácil, sobre todo cuando no hubo una muerte violenta, alguna muerte extraña, digamos, que lleve a hacer una autopsia en ISP, en donde efectivamente se están haciendo exámenes de coronavirus. Entonces, hay un subreporte. Yo creo que los verdaderos muertos por coronavirus y a consecuencia indirecta del coronavirus, ejemplo,
pacientes que no han sido atendidos por infartos, ¿qué está pasando? Pacientes que no han sido atendidos por accidentes vasculares o por otras enfermedades que han perdido sus controles crónicos, eso solo lo vamos a ver el próximo año, comparando lo que se llama excess mortality, que es saber en el fondo ver cuántas muertes hubo más que el usual en globo en un par de meses. Yo creo que esa va a ser la cifra definitiva, y no solo en Chile, sino en el mundo, porque varios países están teniendo el mismo problema. Respecto a si hubo una inadecuada preparación, yo creo que es quizá un poco precoz para decirlo, pero yo creo que pudimos haber estado preparados mejor. O sea, creo que hubo decisiones que fueron un poco tardías. Juan José colaboró en dar a conocer, por ejemplo, la fecha de compra de ventiladores. Los ventiladores mecánicos se compraron, la primera orden de compra se realizó el 13 de marzo, la segunda orden de compra se realizó el 25 de marzo. Es decir, ya estando instalada la pandemia en Chile, ya con varios casos en el país, recién se hace una primera compra de ventiladores mecánicos. Muchas veces se habló de que se habían comprado ventiladores en enero, y eso no es cierto. O sea, en enero el Instituto del Tórax había comprado un par de ventiladores para uso probablemente del instituto, ninguna compra institucional grande. Entonces, creo que decir que estábamos súper preparados no es real. Ahora, eh, creo que, yo creo que no estábamos bien preparados, así para ser realista. Ahora, ¿qué tan mal preparados estábamos? Quizá para decirlo en esos términos, lo vamos a ver, va a ser algo más retrospectivo, en que va a haber que evaluarlo con un juicio más histórico, en fondo, en que podamos tener acceso a más información, a cómo se dio el debate interno del Ministerio de Salud, qué sabían, qué no sabían, porque hay cosas que legítimamente uno puede decir, mira, esto no es información que se escondió, sino que es información que no estaba disponible, producto de la baja calidad de nuestro sistema estadístico. O sea, reconozcamos que no solo del coronavirus, de muchas otras enfermedades, nosotros no tenemos reportes actualizados, de muchas otras enfermedades no sabemos, enfermedades que son más graves que el coronavirus, por ejemplo, la tuberculosis. Yo no puedo saber cuántos exámenes de tuberculosis se tomaron en Santiago hoy. O sea, eso no lo puedo saber. Entonces, creo que ahí también hay fallas que son estructurales de nuestro sistema, donde mucha data es muy difícil de recoger, básicamente porque casi nada es digital. O sea, los hospitales hoy en día funciona todo papel, y los pocos que están digitalizados funcionan en forma autónoma. Entonces, por ejemplo, se da incluso yo trabajo en un hospital que está digitalizado, pero el contacto que tengo con el consultorio es mínimo, porque no puedo acceder a la ficha clínica del consultorio. O sea, no sé qué es lo que se está haciendo el consultorio. Entonces, todo funciona en base a papel o pequeñas islas digitalizadas que no conversan entre ellas, y está pendiente hace mucho tiempo una gran red digital que conecte todo el servicio, todos los sistemas de salud en Chile. Y entonces hay data que probablemente el Ministerio efectivamente no sabía. Entonces, por eso digo que qué tan mal preparados estábamos también va a depender un poco de un análisis retrospectivo. Pero yo creo que no estábamos muy bien preparados. Janet. Para Juan Carlos, permítame hacerte una pregunta también por mi vocación oculta de periodista. ¿Tú crees que la falta de datos también contribuye a un pánico excesivo? Lo pregunto porque en MOL se replicó una entrevista sumamente interesante al filósofo pensador Byung-Chul Han, que justamente dice que hay un pánico excesivo colectivo, y francamente cuando uno mira la data de los casos positivos, yo me pregunto sobre muchos datasets que a mí me faltan para entender qué significa eso para nuestro país. ¿Se justifican todas las medidas, sí o no? Yo no puedo formarme una opinión porque no sé cómo están las personas, porque caso positivo, ¿qué me dice eso? Sí. Entonces no hay como una clasificación para entender realmente cómo están, ni siquiera los que están hospitalizados, cómo están de verdad. Y ahí hay un deber, a juicio mío, de ir pensando cómo ir informando desde la autoridad sanitaria para, por el otro lado, evitar también un pánico excesivo que finalmente puede ser muy nocivo para nuestra sociedad. Sí. O sea, mira, yo estoy de acuerdo que la falta de información, la falta de confianza en aspectos sanitarios genera pánico. Eso está visto. Y mira, creo que el mejor ejemplo es lo que pasó en Corea. Corea enfrentó una crisis con el virus, con el SARS, en que hubo mucha desconfianza en la autoridad sanitaria. Muchos tuvieron muchos conflictos, la autoridad fue muy cuestionada, y eso gatilló muchos cambios.
que mejoraran su sistema de diagnóstico, hicieran crecer la capacidad de diagnóstico, mejoraran la capacidad de trazar. También han tenido cambios importantes en su sistema de salud. Corea avanzó hacia un seguro único de salud que integra prestadores privados. Entonces, tienen las ventajas de los sistemas de financiamiento estatales, que en el fondo tienden a ser más eficientes en el gasto, porque tienen menos gasto basura, en fondo de gasto administrativo, gasto de publicidad, pero tiene la ventaja de los prestadores privados que tienen más agilidad para adaptarse a cambios, por ejemplo, para aumentar la cantidad de exámenes, para ir a prestar exámenes en la casa, esa flexibilidad que a veces no tienen los prestadores públicos. Entonces creo que en eso el sistema coreano combina lo mejor de dos mundos y generó ahora en esta crisis mejor información y pudo sortear una crisis muy grave con relativa tranquilidad y no ha habido pánico. En cambio en Chile creo que sí ha habido mucha ansiedad y yo creo que va a ser fuente de trastornos mentales, sinceramente, de ansiedad, de depresión, porque se genera mucha incertidumbre al no existir la percepción de que la autoridad efectivamente lo está haciendo bien, porque creo que todos sabemos que el gobierno no puede parar un tsunami, no puede parar el viento, digamos, pero cuando te lo dicen y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo todo lo que se puede, ya hay cosas que no van, que no dependen de mí, la gente entiende eso, y creo que eso fue lo que pudo transmitir a Angela Merkel, de decir, mira, la situación es grave, vamos a hacer todo lo posible, pero acá no hay nadie que pueda garantizar que todo va a estar bien si no, la gente no asume su responsabilidad. Y acá en Chile vimos al revés, vimos una idea de que teníamos una falta absoluta de información, y por otro lado el gobierno prometiéndolo todo, que a nadie le iba a faltar un ventilador, que a nadie le iba a faltar una cama, no sé, pero, o sea, yo ni aunque hubiera sido ministro de salud de Alemania me habría tenido a prometer algo así. Y acá el gobierno prometiendo que a nadie le iba a faltar un ventilador. Entonces había demasiada discrepancia entre la información que estaba disponible y lo que se prometía. Y eso yo creo que es una fuente de la ansiedad, sin duda. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen todavía los expositores? Porque habíamos calculado 45 minutos, una hora, Janet poquito, porque les propongo que si no, el resto, si Janet se tiene que retirar, o Juan Carlos, sí, que el resto de la... Juan Carlos también, sí. Yo también dos tengo minutitos más. Sí. Reunión ahora a las 11 de la mañana, entonces les propongo que las preguntas que quedan pendientes, que tienen que ver un poco con el rol del Estado, si es necesario modernizar al Estado, si es que, bueno, eso de la transparencia ya lo contestaron, qué tipo de Estado necesitamos, etcétera. Si tienen, pero realmente 2 minutos para cerrar su idea, se los voy a contar con tiempo, y luego el resto pueden quizás continuar la conversación en Twitter, pueden hacernos llegar sus consultas a la cuenta de América Transparente, y Juan José nos ayuda a gestionar respuestas. Así que tienen 2 minutos. Ok. Estando en realmente tiempo donde el sistema de salud está de cabeza, y donde los más vulnerables van a ser los que no solamente ya están sufriendo, sino también en el futuro van a ser los que tienen que enfrentar la deuda sanitaria. El próximo año con una gran cantidad de prestaciones que no pudieron atenderse durante este año. Eso es algo que no solamente Chile enfrenta, sino todos los sistemas de salud en el mundo, y de hecho en UK hace casi un mes el Institute for Fiscal Studies ya advirtió un colapso del sistema en UK el próximo año por todas las prestaciones que no se atendieron. Entonces, estando en un momento muy doloroso, si no tomamos la oportunidad de hacer reformas ahora, realmente pasamos el momentum, porque no podemos atender esta lista de espera que estamos viendo crecer sin hacer reformas sustanciales en el sistema de salud, y eso tiene que ir acompañado de una mayor transparencia para evitar abusos, para mostrar la ineficiencia donde hay ineficiencias. Tenemos que tener también una
gestión distinta. La subsecretaría de redes debería ser un cargo de alta dirección pública, no debería ser un cargo político, y debería tener un gran departamento de datos para gestionar datos dentro del propio sector, porque hoy día ni el propio gobierno controla los hospitales, porque el gobierno tampoco tiene datos de los hospitales, porque ahí también se registran con Excels caseros, y a veces el director hospitalario que llega solamente encuentra las fotos de su antecedor y nada de información sistémica. Entonces, es muy precario la gestión de datos en el sector salud. La data GRD son una gran esperanza, pero hay que trabajar sobre la calidad de data, y entonces el llamado es hacer reformas en este campo, incluyendo también los que tienen que ver con la reforma anticorrupción que fue mencionado, el beneficial ownership, que es muy importante para detectar el riesgo de conflicto de interés y corrupción. Muchas gracias, Janet. 2:23, vamos, Juan Carlos. Bueno, yo creo que hay mucho que avanzar en transparencia en salud. Concuerdo absolutamente con Janet. Nuestra institucionalidad informática es muy, muy precaria, y creo que eso sí venía de antes, y espero que esto lo transforme. Creo que cosas como que ahora había habido una apertura, por ejemplo, a telemedicina, y que ya no se discuta eso, creo que van a ser un empujón a digitalizar cosas, porque ya no se puede pensar en tener telemedicina y ficha en papel. Creo que eso ya es como algo que ya va a generar un impulso a digitalizar cosas. Creo que efectivamente la transparencia hoy en día no ha jugado, la falta de datos no ha jugado muy mal en no poder dimensionar la gravedad de esta crisis sanitaria. O sea que efectivamente habíamos perdido de vista la curva de casos, y se nos viene una ola gigante. Dos, nos está jugando muy en contra en temas de financiamiento, y creo que efectivamente se está derrochando dinero a manos llenas en compras en municipios, en exámenes de rápido que no tienen ninguna validación, en cosas que no han sido licitadas, que no tienen ninguna certificación, que no sabemos si sirven, y la verdad uno no se da cuenta, pero se gastan millones en municipios, se gastan 20 millones en exámenes acá, 60 millones allá, y todo va sumando unas cifras que uno de repente se ríe cuando se preocupan de la dieta de los parlamentarios. Oye, la dieta de los parlamentarios es nada comparado con lo que se gasta en salud. Corrígeme ya si estoy equivocado, pero lo que gasta el presupuesto de salud equivale como al 25% de todo el gasto del gobierno, o sea, el gasto en salud. Un poco menor, sí. Pero una Es un cifra poco gigante. menos, pero más o menos, sí. Es una cifra muy, muy grande, y ahí no está contada la plata de los municipios. O sea, muchas de estas compras adicionales que hacen los municipios no están consideradas como gasto de salud. Entonces el gasto de salud está muy probablemente subestimado. Y el gasto en fármacos es un tema dramático. La compra de medicamentos por las personas es una fuente de pobreza. Eso es lo que se llama gasto de bolsillo, y que es donde más fallamos en salud, dado que somos el tercer o cuarto país de la OCDE que tiene mayor gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es regresivo, lo pagan más los más pobres de su billetera en efectivo, y es una fuente de pobreza. Bajar los costos de esos medicamentos depende de que Senabas pueda hacer licitaciones transparentes, sin conflictos de interés, y que se potencien medicamentos genéricos. Si no avanzamos ahí, vamos a seguir metiendo recursos, pero recursos que no van a ir a los pacientes, que van a ir a cualquier empresa que está poniendo sobreprecios y obteniendo más utilidad. Así que es clave avanzar ahí, con eso concuerdo plenamente con Daniel. Gracias. Juan José. Sí, para cerrar y ser rápido, ojalá que esta pandemia, donde todo el mundo está exigiendo más transparencia de los datos de coronavirus, sirva para que cambiemos, porque ya mucho tiempo organismos, instituciones y fundaciones como la que dirige Janet han pedido en fondo estas mejoras en lo que es mercado público, en lo que son licitaciones, en lo que son las compras directas, y la verdad que esos cambios no se han ocurrido. Ojalá la presión de la ciudadanía que quiere saber más cosas en esta pandemia promueva esos cambios y que se hagan. Y lo segundo, respondiendo a una pregunta que alguien dejó ahí sobre la iniciativa de Janet de saber el destinatario final de la empresa. Lamentablemente, esas están, por ejemplo, en la licitación en mercado público, existe un listado de quiénes son, cuando uno hace clic en una empresa, quiénes son los dueños, pero siempre uno ve ese dato que aparece ahí versus los dueños reales, la verdad es que no coincide, están desactualizados, a veces hay un solo dueño, etc. Y ahora, y cosas que también no se entiende. En Chile, lamentablemente, esa información de los dueños está separada en varios
se publica en el diario oficial, se publica en el registro de empresa en un día, que no todas las empresas en un día van al diario oficial, y por ejemplo el registro de empresa en un día se modernizó hace muy poco, cambió la interfaz, ahora nuevo, pero no se puede buscar por nombre, uno solo puede buscar por empresa. Entonces quiero saber la empresa de Juanito Pérez, no puedo saberla. Y en esta modernización de Luz que le hicieron más encima, le agregaron un captcha para que buscar sea más complicado. Así tú no puedes buscar todas si quieres, sino que tienes que llenar un captcha cada vez que quieres buscarlo. No se entiende que pongan esos tropiezos, debería estar todo unificado. Bueno, en América Transparente estamos trabajando para eso. Tengo una página web que se llama dequienes.cl. Ahora tiene muy poco archivo indexado porque estamos haciendo pruebas, pero esperamos terminarla pronto para que podamos buscar ahí los dueños de las empresas, al menos con la información que se publica en la empresa en un día y en el diario oficial. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, agradecerle realmente a todos los participantes por sus preguntas y respuestas y a los expositores. Estamos entre todos trabajando por impulsar mayor transparencia en el Estado, no solo en el área de salud, pero ahora con la pandemia parece una oportunidad única para poder hacer cambios estructurales que nos permitan mejorar nuestra institucionalidad para el futuro. Nos pueden seguir en América Transparente y vamos a estar dando más información sobre futuras actividades. Esta fue nuestra primera actividad oficial, así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias, Janet, por estar con nosotros. Muchas gracias. Felicitaciones, Paulette. Muchas gracias. Gracias.